¿Alguna vez has sentido que algo cambió dentro de ti sin saber exactamente cuándo ni por qué? ¿Has tenido esa sensación de que tu oración ya no fluye igual, que tu corazón se siente más seco, o que el silencio de Dios se volvió más largo que antes? Tal vez sigues orando, sigues yendo a la iglesia, incluso sigues hablando de fe, pero dentro de ti hay un vacío que no sabes cómo llenar. Y lo más inquietante es que no entiendes en qué momento el fuego que antes te encendía comenzó a apagarse lentamente. Este mensaje no es casualidad. Si estás aquí, es porque el Espíritu Santo quiere hablarte. Él quiere mostrarte algo que quizás no has notado. Hay actitudes, pensamientos y decisiones que pueden hacer que su presencia se aparte poco a poco de tu vida sin que te des cuenta. No porque Él te abandone, sino porque tu corazón, sin querer, comenzó a cerrarse. El Espíritu Santo es sensible. Es amor, ternura y verdad. No grita, no impone, no fuerza. Cuando un alma se aleja, Él no la castiga, la observa con dolor, esperando ser invitado de nuevo. A lo largo de este video descubrirás qué cosas alejan al Espíritu Santo de ti sin que lo notes. Verás cómo la frialdad espiritual puede comenzar en lo más pequeño, en lo cotidiano, en esos descuidos del alma que parecen inofensivos, pero que lentamente levantan un muro invisible entre tú y la presencia de Dios. Aprenderás a identificar esas señales sutiles que te advierten que algo en tu vida interior se está desconectando. Y, sobre todo, vas a entender cómo volver a sentir su voz, su paz y su guía, incluso si hoy te sientes vacío, confundido o distante. Porque la verdad es que el Espíritu Santo no se va de un día para otro. No desaparece en un instante. Se va apagando donde ya no encuentra espacio. Donde el ruido reemplazó al silencio, donde la autosuficiencia desplazó la dependencia, donde la oración se convirtió en rutina y la humildad en olvido. Pero también es cierto que basta un suspiro sincero, una oración verdadera, para que Él vuelva con fuerza y restaure todo lo que parecía perdido. Quédate hasta el final de este mensaje, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar completamente tu relación con Dios. Vamos a caminar juntos por un terreno espiritual que muchos temen enfrentar, el momento en que sin darnos cuenta, podemos estar alejando al Espíritu Santo. Y cuando entiendas las causas, también descubrirás el camino de regreso, el lugar donde su presencia vuelve a llenar todo tu ser y donde tu alma recupera el fuego que un día sintió. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Espíritu Santo, no te alejes de mí, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Porque hoy no estás aquí por casualidad. Hoy el Espíritu Santo te trajo, para recordarte algo que quizás olvidaste. Que su presencia es el mayor tesoro que un alma puede tener, y también el más fácil de perder cuando el corazón se enfría. Hay algo muy peligroso que puede sucederle al creyente, y es que el alejamiento del Espíritu Santo casi nunca ocurre de manera repentina. No se trata de un abandono abrupto, sino de un proceso lento, casi imperceptible, donde el alma se acostumbra a vivir sin fuego, sin dirección y sin esa sensibilidad que antes la hacía llorar ante una simple oración. Es como una lámpara que no se apaga de golpe, sino que comienza a perder brillo hasta quedar en penumbra.
Quizás en algún momento sentiste ese brillo en ti. Orabas y las palabras fluían. Leías la Biblia y cada versículo te hablaba directamente. Sentías a Dios en los detalles más pequeños, una canción, una conversación, un amanecer. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Ya no sentías la misma paz, el mismo fervor, ni las mismas ganas de orar. Pensabas que era solo cansancio, distracción o una temporada difícil. Sin embargo, lo que comenzó como un leve descuido se convirtió en una desconexión espiritual. El Espíritu Santo no se aleja de ti porque te equivoques. Él no se va cuando caes. Se va cuando lo ignoras. Cuando dejas de hablarle, cuando su voz te incomoda y decides no escuchar. Él permanece cerca, esperando que lo invites, pero si no encuentra espacio en tu mente ni en tu tiempo, poco a poco su presencia deja de sentirse. No porque se haya ido del todo, sino porque tú comenzaste a acostumbrarte a vivir sin él. En la Biblia, hay un ejemplo claro de esta desconexión silenciosa, la historia de Sansón. Era un hombre ungido, lleno del Espíritu del Señor. Su fuerza no provenía de su cuerpo, sino de la presencia de Dios en él. Pero poco a poco, Sansón comenzó a jugar con el límite. Se acercó al pecado sin darse cuenta de que estaba cediendo terreno. Hasta que un día, al ser traicionado, la Biblia dice una frase que estremece el alma: no sabía que el Espíritu del Señor se había apartado de él. Jueces 16, versículo 20. No sabía. Esas dos palabras son una advertencia. Sansón no fue consciente de lo que había perdido, y ese es el peligro. Porque el Espíritu Santo no se va con ruido, se va con silencio. No se marcha con truenos ni relámpagos, sino con la quietud de una puerta que se cierra lentamente cuando dejas de prestarle atención. Tal vez tú también has sentido ese cambio. No de golpe, sino en pequeñas cosas. Ya no sientes la urgencia de orar al despertar. Pasan días sin abrir la Biblia. Lo espiritual deja de ser prioridad y se convierte en una actividad secundaria. Empiezas a llenar el tiempo con otras cosas, cosas buenas incluso, pero que ocupan el lugar de lo esencial. Y sin notarlo, tu alma se va quedando vacía, sin dirección. El Espíritu Santo no impone su presencia. Él es un huésped santo, no un invasor. No fuerza su entrada en donde ya no hay espacio. Por eso, cuando en tu corazón comienzan a habitar la ansiedad, el orgullo, la distracción y la indiferencia, Él se aparta con tristeza, esperando que lo llames nuevamente. David, un hombre conforme al corazón de Dios, también conoció esa desconexión. Después de su pecado, no pidió riquezas ni poder. Lo único que suplicó fue: no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51, versículo 11. David sabía que podía perder el trono, pero no podía perder la presencia. Él entendía que sin el Espíritu Santo, su vida no tenía dirección ni propósito. ¿Te has detenido a pensar si hoy tú podrías decir lo mismo? Si sientes dentro de ti esa urgencia por mantener la presencia de Dios viva. O si, sin darte cuenta, ya comenzaste a vivir sin ese fuego interior que antes te impulsaba. A veces, el enemigo no necesita destruirte. Solo necesita distraerte. No busca que niegues tu fe, sino que la descuides. Y cuando el alma se distrae, deja de escuchar al Espíritu. Entonces, la desconexión comienza. El apóstol Pablo advirtió a los creyentes: no apaguéis al Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 19. No dijo no lo pierdan, sino no lo apaguen. Porque el Espíritu Santo es como una llama dentro de ti. No se apaga sola.
Se apaga cuando la asfixias con tus propias prioridades, cuando la cubres con el ruido del mundo, cuando la reemplazas con las luces falsas del orgullo o de la rutina. El Espíritu Santo desea estar contigo, pero su permanencia depende de tu respuesta. Él se manifiesta donde es honrado, donde hay pureza, donde hay hambre de verdad. Si el fuego disminuye, no es porque Él cambió, sino porque el altar ya no se enciende como antes. Mira lo que dice Apocalipsis 2, versículo 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa frase describe lo que muchos creyentes viven sin notarlo. No han dejado de creer, pero han dejado de amar con la misma intensidad. Ya no lloran al orar. Ya no tiemblan al escuchar la palabra. Ya no buscan con deseo, sino por costumbre. Y cuando el amor se enfría, la voz del Espíritu se vuelve un eco distante. No porque haya dejado de hablar, sino porque tus oídos se acostumbraron al ruido del mundo. Quizás hubo un tiempo en que tu habitación era un altar, donde las lágrimas caían sin miedo, donde sentías que Dios te escuchaba. Pero el cansancio, la prisa o el dolor fueron robando ese espacio. Y un día, sin darte cuenta, la habitación se volvió silenciosa. Ya no hay lágrimas, ya no hay presencia, ya no hay fuego. Solo rutina. El Espíritu Santo no se aleja porque seas imperfecto. Se aleja cuando ya no lo invitas a participar en tus imperfecciones. Cuando decides enfrentar tus luchas solo, cuando confías más en tu lógica que en su guía, cuando lo dejas esperando en el silencio de una oración que nunca llega. Pero escucha esto, no es tarde. La desconexión espiritual puede revertirse. Si aún sientes ese vacío, esa incomodidad, esa nostalgia por lo que antes sentías, es porque Él todavía está cerca. Todavía te está llamando. Recuerda, el Espíritu Santo no se ofende para siempre. Se entristece, sí, pero espera. Él espera a que lo llames, a que le digas vuelve. Y cuando lo haces, su presencia regresa como una brisa que limpia, como una voz suave que vuelve a dar sentido a tu vida. Si sientes que algo dentro de ti se apagó, que tus oraciones suenan vacías o que tu fe perdió dirección, no ignores esa señal. Ese es el llamado del Espíritu Santo diciendo, me estás olvidando. Y hoy, mientras escuchas estas palabras, Dios quiere recordarte algo, no importa cuánto te hayas alejado, lo importante es que todavía puedes regresar. Su presencia no se pierde para siempre, se restaura en el instante en que te humillas y reconoces que sin Él, nada tiene sentido. Así como David clamó, puedes hacerlo tú también. Cierra tus ojos por un momento y dile con sinceridad, Espíritu Santo, si en algo te he ignorado, si mi corazón se ha enfriado, recuérdame cómo era cuando te sentía. Enciende otra vez el fuego que se apagó. Él escucha. Él siempre escucha. Y cuando tu alma se abre, aunque sea un poco, Él regresa. No con juicio, sino con amor. No con reproche, sino con ternura. Porque el Espíritu Santo no busca perfección, busca sinceridad. Y cuando la encuentra, se queda. La desconexión espiritual no tiene la última palabra. Dios puede reavivar lo que parecía extinguido. El fuego puede volver a arder. Solo necesitas encenderlo otra vez con tus palabras, con tu entrega y con tu fe. Y si hoy sientes que algo de este mensaje te está hablando directamente, no lo ignores. No apagues la voz que te está llamando. Es el Espíritu Santo, tocando tu corazón una vez más. Hay algo silencioso, casi invisible, que puede suceder en el alma, el corazón puede enfriarse sin que lo notes. No sucede de un día para otro. Es un proceso tan sutil que, cuando lo descubres, ya ha avanzado demasiado.
Empieza cuando dejas de emocionarte al escuchar una palabra de Dios. Cuando ya no te conmueve un testimonio, cuando las lágrimas se secan y la adoración se convierte en rutina. No lo haces con intención, simplemente te acostumbras. Te acostumbras a escuchar sin sentir, a orar sin esperar, a vivir sin buscar. Ese es el peligro del enfriamiento espiritual. No te aleja físicamente de Dios, pero te desconecta internamente de su presencia. Es como un matrimonio que sigue junto, pero sin amor. Conviven, pero no se miran. Hablan, pero no se escuchan. Así pasa con muchos creyentes, siguen yendo a la iglesia, siguen orando, pero su corazón ya no late igual por el Señor. Jesús habló sobre esto en Mateo 24, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No dijo que dejarían de creer, sino que su amor se enfriaría. Esa es la raíz del problema, el corazón pierde el fuego. Y cuando el amor se enfría, el Espíritu Santo se entristece, porque Él habita donde hay pasión, entrega, deseo y pureza. Piensa por un momento, ¿recuerdas cómo era cuando comenzaste tu caminar con Dios? Orabas y el tiempo se pasaba volando. Querías aprender más, hablar con todo sobre lo que Él hacía en tu vida. Cada palabra te tocaba, cada canción te estremecía. Sentías que el Espíritu Santo estaba contigo en todo, en tus decisiones, en tus luchas, en tu descanso. Pero con el paso del tiempo, llegaron las distracciones, los problemas, las decepciones, y sin notarlo, el fuego comenzó a disminuir. El corazón se enfría no solo por el pecado, sino también por el descuido. No porque rechaces a Dios, sino porque lo reemplazas sin darte cuenta. Reemplazas el tiempo con él por trabajo, entretenimiento, redes sociales, o simplemente por cansancio. Y cuando te das cuenta, ya han pasado días sin que te detengas a hablarle con sinceridad. En el libro del Apocalipsis, el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, versículos 15 a 16. Estas palabras no fueron dirigidas a personas del mundo, sino a creyentes. Gente que conocía la verdad, pero que había perdido la pasión. Gente que mantenía la forma, pero no el fuego. El corazón tibio es aquel que hace las cosas correctas, pero sin emoción. Ora, pero no siente. Canta, pero no adora. Lee, pero no escucha. Su vida espiritual se convierte en una lista de tareas, y no en una relación viva. Y cuando eso sucede, el Espíritu Santo ya no encuentra un lugar cálido donde reposar. Uno de los mayores peligros del enfriamiento espiritual es la indiferencia. Esa sensación de que todo está bien, cuando en realidad, tu interior está vacío. El Espíritu Santo puede estar hablándote, corrigiéndote, guiándote, y tú ni siquiera lo notas, porque tu corazón se ha vuelto insensible. La frialdad del alma es como una capa de hielo que impide sentir el toque de Dios. En la Biblia, Saúl es un ejemplo claro de esto. Fue ungido por Dios, lleno del Espíritu Santo, y por un tiempo caminó en obediencia. Pero poco a poco su corazón se desvió. Comenzó a tomar decisiones sin consultar a Dios, a obedecer a medias, a confiar más en su propia voluntad que en la voz divina. Hasta que un día, la Escritura dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Primera de Samuel 16, versículo 14. No fue un castigo repentino. Fue el resultado de un corazón que se fue enfriando. Saúl perdió la sensibilidad espiritual. Y cuando un corazón se enfría,
deja de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que agrada a Dios y lo que lo entristece. El corazón frío ya no llora por el pecado. Ya no siente peso por la oración. Ya no tiene hambre de la palabra. Puede escuchar un mensaje poderoso y quedarse inmóvil, como si nada tuviera que ver con él. Esa es la señal más clara de que el fuego del Espíritu está apagándose. Pero hay esperanza. Porque aunque el corazón se enfríe, Dios sigue teniendo el poder de encenderlo otra vez. Él puede soplar sobre las brasas que parecen muertas y hacer que el fuego vuelva a arder. El Espíritu Santo no se aleja para siempre, se aparta lo suficiente para que notes su ausencia y lo busques de nuevo. Cuando sientas que tu alma está fría, que tu adoración es mecánica o que tus palabras no tienen vida, no lo ignores. Es una alerta del cielo. Es el Espíritu Santo tocando tu corazón y diciéndote, regresa. Vuelve a amarme como antes. Jesús, después de resucitar, le preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas? Juan 21, versículos 15 a 17. No le preguntó si creía, si predicaba o si servía. Le preguntó si amaba. Porque el amor es lo que sostiene todo. Pedro había caído, lo había negado, pero Jesús no buscaba condenarlo, sino reavivar en él el fuego que se había apagado. Y eso mismo quiere hacer contigo. No quiere que te culpes por haberte enfriado, quiere que reconozcas que lo necesitas. Que admitas que el ruido del mundo, las heridas o las decepciones te hicieron bajar la guardia, y que solo Él puede encenderte otra vez. El corazón frío no se calienta con emociones pasajeras, sino con una decisión profunda. La decisión de volver a buscar a Dios aunque no sientas nada. Porque el fuego del Espíritu no depende de tus sensaciones, sino de tu entrega. Quizás digas, ya no siento lo mismo que antes. Pero recuerda, la fe no siempre se siente, se decide. Decide volver a orar. Decide abrir la Biblia aunque no sientas ganas. Decide cerrar los ojos y decir, Señor, vuelve a encender mi corazón. Y verás cómo poco a poco la presencia regresa, cómo tu interior se ablanda, cómo tus lágrimas vuelven a fluir. El Espíritu Santo ama los corazones sinceros, no los perfectos. Si hoy reconoces que te has enfriado, que has dejado que la rutina apague tu fuego, eso ya es el primer paso. La frialdad espiritual no se vence con esfuerzo, sino con rendición. Cuando te rindes ante Dios, Él sopla sobre ti y la llama vuelve a nacer. El profeta Ezequiel escribió que Dios puede quitar el corazón de piedra y darte uno nuevo, un corazón de carne, Ezequiel 36, versículo 26. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, derrite el hielo del alma, quiebra la indiferencia, y vuelve a hacerte sentir vivo. Así que si tu corazón está frío, no te escondas. No pienses que Dios te ha dejado. Al contrario, el simple hecho de que escuches esto es una señal de que el Espíritu Santo todavía te está buscando. Él te dice hoy, aún puedo hacerte arder. Solo déjame entrar. Pídeselo ahora mismo, con sinceridad. Espíritu Santo, reconozco que mi corazón se ha enfriado. Ya no te busco como antes, ya no siento lo mismo. Pero hoy te pido que soples sobre mí, que derritas mi indiferencia y vuelvas a encender el fuego de tu amor. Y cuando lo hagas, sentirás algo suave, casi imperceptible al principio, una paz que comienza a llenar los espacios vacíos, una presencia que vuelve a tocarte. Ese es el Espíritu regresando, no porque lo merezcas, sino porque te ama. Nunca olvides esto, el Espíritu Santo no se aleja para siempre. Solo se aparta lo suficiente para que recuerdes cuánto lo necesitas. Hay un enemigo silencioso que apaga la presencia del Espíritu Santo más rápido que cualquier tentación, y ese enemigo es el orgullo.
No el orgullo que se nota, el que presume o se jacta abiertamente, sino ese orgullo que se disfraza de autosuficiencia, de control, de la creencia de que ya puedo hacerlo solo. Ese pensamiento sutil que te dice que ya sabes orar, que ya conoces la Biblia, que ya no necesitas tanto depender de Dios. Esa es una de las trampas más peligrosas que existen, porque el Espíritu Santo no habita en corazones autosuficientes, sino en corazones rendidos. La autosuficiencia espiritual es el punto donde el hombre deja de reconocer su necesidad. Es cuando crees que porque sirves a Dios, porque oras o porque ayudas a otros, ya no necesitas tanto buscar su rostro. Sin darte cuenta, cambias la dependencia por costumbre, la rendición por rutina, y la relación viva con Dios se transforma en un sistema que tú mismo puedes manejar. El orgullo es lo opuesto a la humildad que el Espíritu Santo ama. Mientras la humildad dice sin ti no puedo, el orgullo dice puedo hacerlo si me esfuerzo lo suficiente. Y cuando comienzas a confiar más en tu experiencia que en su guía, el Espíritu Santo se entristece. Porque su papel no es ser tu observador, sino tu consejero, tu fuerza, tu sabiduría. Él no vino a ser un adorno espiritual, vino a dirigir cada paso de tu vida. Jesús lo explicó claramente en Juan 15, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. No dijo harán poco o les costará más, dijo nada. Absolutamente nada. Sin Él, hasta lo que parece exitoso pierde su sentido. Sin Él, nuestras victorias se vuelven vacías, y nuestras decisiones, aunque parezcan correctas, nos alejan de su propósito. El orgullo disfrazado puede aparecer en los detalles más pequeños. Cuando oras rápido porque ya sabes qué decir. Cuando lees la Biblia solo para cumplir un hábito. Cuando crees que puedes resolver los problemas sin consultarlo. Cuando tus palabras son muchas, pero tu dependencia es poca. Así comienza la desconexión. En la Biblia, el rey Usías es un ejemplo de cómo el orgullo puede apagar la presencia de Dios. Él comenzó su reinado buscando al Señor, y mientras lo hizo, fue prosperado. Pero Segunda de Crónicas 26, versículo 16 dice, cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Cuando Usías empezó a confiar en su propio poder, perdió la dirección divina. Su orgullo lo llevó a hacer lo que no le correspondía, quiso entrar en el templo a ofrecer incienso, tarea reservada solo para los sacerdotes. Y en ese acto de autosuficiencia, Dios se apartó de él. El orgullo te hace olvidar de dónde viene tu fuerza. Te hace creer que puedes mantenerte en pie sin la gracia que te sostiene. Pero el Espíritu Santo solo fluye en corazones humildes, aquellos que reconocen que todo lo que tienen viene de Él. Piénsalo un momento, ¿cuántas veces has intentado resolver algo por tu cuenta sin preguntarle a Dios? ¿Cuántas veces has tomado decisiones solo porque te parecían correctas? El orgullo no siempre se nota como arrogancia. A veces se disfraza de lógica, de prudencia, incluso de responsabilidad. Pero detrás de esa aparente seguridad, puede haber una desconexión total de la voz del Espíritu. Pedro, el discípulo más impulsivo de Jesús, también cayó en esta trampa. Antes de la crucifixión, Jesús le advirtió que lo negaría 3 veces. Y Pedro, con confianza humana, respondió, aunque todos te abandonen, yo jamás te negaré. Mateo 26, versículo 33. En ese momento, Pedro hablaba desde el orgullo espiritual, creyendo que su amor y su fuerza eran suficientes. Pero unas horas después, lo negó. No porque no amara a Jesús, sino porque había confiado más en sí mismo que en la fortaleza del Espíritu. Esa es la diferencia entre el hombre orgulloso y el humilde. El orgulloso confía en lo que siente, el humilde confía en lo que Dios dice.
El orgulloso cree que puede sostenerse solo, el humilde se arrodilla cada día sabiendo que si el Espíritu Santo no lo guía, caerá. El orgullo es la razón por la que muchos creyentes pierden sensibilidad espiritual. Porque el Espíritu Santo no comparte el mismo trono con el ego. Donde haya altivez, Él se aparta. Donde haya autosuficiencia, Él se silencia. Y no por castigo, sino porque su naturaleza es pura y no puede habitar donde no hay rendición. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, vivió en total dependencia del Padre. En Juan 5, versículo 19 dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Si el Hijo de Dios vivía en dependencia, ¿cómo podríamos nosotros pretender caminar solos? Cada palabra, cada decisión, cada paso de Jesús era guiado por el Espíritu. Y ese es el ejemplo que debemos seguir, una vida completamente dirigida por Dios, no por nuestras emociones ni por nuestra fuerza. El orgullo, además, cierra los oídos. No puedes escuchar al Espíritu Santo cuando crees que ya sabes lo suficiente. No puedes recibir dirección cuando estás convencido de que tu plan es mejor. Y poco a poco, esa actitud va levantando un muro entre tú y Él. Comienzas a perder sensibilidad, a justificar tus errores, a creer que tus decisiones son sabias, cuando en realidad ya no estás escuchando su voz. Mira lo que dice Proverbios 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Toda caída comienza con una confianza excesiva en uno mismo. Sansón cayó cuando pensó que podía vencer sin la fuerza del espíritu. Saúl cayó cuando creyó que podía ofrecer sacrificios sin esperar a Samuel. Pedro cayó cuando creyó que podía mantenerse firme sin la ayuda divina. Y nosotros también caemos, no cuando el enemigo nos ataca, sino cuando dejamos de depender del Espíritu para resistir. Pero hay algo poderoso en la humildad. Cuando reconoces tu debilidad, el Espíritu Santo vuelve. Cuando admites que no puedes, Él actúa. La humildad atrae su presencia porque reconoce la verdad, que sin Él no hay dirección, no hay propósito, no hay vida. El orgullo puede hacerte ganar una batalla, pero te hará perder la guerra espiritual. La autosuficiencia puede darte resultados momentáneos, pero nunca te dará paz. Porque la paz no viene de tener el control, sino de soltarlo. El Espíritu Santo se mueve donde hay entrega, no donde hay dominio. Quizás hoy estás cansado de luchar solo. Has intentado resolverlo todo a tu manera, pero las cosas no avanzan. Te sientes agotado, frustrado, confundido. Esa es la señal de que el Espíritu Santo te está llamando a rendirte. No a rendirte en derrota, sino a rendirte en confianza. Dios no busca creyentes fuertes, busca corazones dependientes. Gente que diga como Pablo en 2 de Corintios 12, versículo 10, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la verdadera fortaleza, depender completamente de la presencia de Dios. Si el orgullo te ha llevado a caminar por tu cuenta, si sientes que ya no escuchas la voz del Espíritu como antes, este es el momento de detenerte. Dile con sinceridad: Espíritu Santo, reconozco que he confiado más en mí que en ti. Me he apoyado en mis fuerzas, en mi lógica, en mi experiencia. Pero hoy me rindo. Guíame otra vez, enséñame a depender solo de ti. Y cuando lo digas con humildad, algo comenzará a cambiar. El peso de tus preocupaciones se aliviará y la paz volverá a llenar tu corazón. Porque donde hay rendición, el Espíritu Santo vuelve a habitar. El orgullo apaga, pero la humildad enciende. El orgullo separa, pero la rendición une. El orgullo te aleja de la voz de Dios,
pero la dependencia te lleva directo a su presencia. Nunca olvides esto, el Espíritu Santo no busca héroes, busca rendidos. Porque en los rendidos, Él puede obrar libremente, mostrar su poder, su consuelo y su sabiduría. Si alguna vez pensaste que debías hacerlo todo solo, recuerda que no naciste para cargar el peso del mundo. Naciste para caminar tomado de la mano del Espíritu Santo. Y mientras esa mano te sostenga, nada podrá apartarte de su presencia. El Espíritu Santo no se aleja solo por grandes pecados. A veces, lo que lo entristece son esas pequeñas desobediencias que parecen inofensivas, pero que, con el tiempo, endurecen el corazón. No son decisiones grandes ni visibles, sino pequeñas concesiones que vamos permitiendo. Esos no pasa nada que repetimos hasta convencernos. Pero cada vez que lo hacemos, una parte de nuestra sensibilidad espiritual se apaga. Dios no busca perfección, busca obediencia. Porque la obediencia es el lenguaje del amor. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, versículo 15. No dijo si me temen o si me admiran, sino si me aman. Y el Espíritu Santo habita donde hay amor manifestado en obediencia. Cuando obedeces, aunque te cueste, su presencia se fortalece en ti. Pero cuando desobedeces con ligereza, su voz comienza a silenciarse. El peligro de las pequeñas desobediencias es que no se notan al principio. Empiezan con algo tan simple como ignorar una corrección del Espíritu, aplazar una instrucción que sentiste en la oración o justificar algo que sabes que no está bien. No es tan grave, te dices. Pero el Espíritu Santo es santo y su sensibilidad no se negocia. Cuando sabe que lo escuchaste pero elegiste lo contrario, se entristece. En Efesios 4, versículo 30, Pablo advierte, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. No dice que Él se irá, sino que se entristece. Y cuando el Espíritu se entristece, su voz se vuelve más suave, menos insistente. No porque se canse, sino porque respeta tu libertad. El Espíritu Santo no grita, susurra. No obliga, invita. Y si en lugar de escucharlo, lo ignoras repetidamente, llega un punto en que su voz se pierde entre el ruido de tus propias decisiones. No porque haya dejado de hablar, sino porque tú dejaste de prestar atención. El rey Saúl volvió a ser un ejemplo de esto. Dios le había dado una instrucción clara, destruir por completo a Amalek y no dejar nada. Pero Saúl decidió hacer parte de lo que Dios pidió y parte de lo que él creyó conveniente. Guardó lo mejor del botín, diciendo que era para ofrecer sacrificios al Señor. Parecía una buena excusa, incluso religiosa, pero no era obediencia. Y Samuel le dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su voz? Mejor es obedecer que sacrificar. Primera de Samuel 15, versículo 22. Esa historia revela algo profundo, la desobediencia parcial es desobediencia total. No importa cuán buenas sean tus intenciones, si decides hacer solo lo que te conviene, estás eligiendo tu voluntad sobre la de Dios. Y ahí, el Espíritu Santo da un paso atrás, porque no puede guiar a quien no quiere ser guiado. Las pequeñas desobediencias pueden disfrazarse de muchas formas. Tal vez Dios te dijo que perdones a alguien, pero aún guardas resentimiento. O te mostró que debías soltar una relación, pero sigues aferrado. Quizás te pidió que hables con alguien de su amor, pero el miedo al rechazo te detiene. Son cosas que parecen menores, pero que debilitan tu comunión con Él. El Espíritu Santo no busca que seas perfecto, sino sensible. Que cuando Él te hable, no discutas, sino respondas. Porque cada acto de obediencia,
por pequeño que sea, fortalece el vínculo entre tú y Dios. Y cada acto de resistencia, por pequeño que parezca, levanta una pared invisible entre ustedes. En la vida de Jonás vemos otro ejemplo claro. Dios le dio una orden directa, ir a Nínive a predicar arrepentimiento. Pero Jonás decidió hacer lo contrario, y huyó. No porque odiara a Dios, sino porque no estaba de acuerdo con lo que él pedía. Esa es una de las formas más comunes de desobedecer, cuando creemos que sabemos mejor que Dios. Jonás terminó en medio de una tormenta, dentro del vientre de un pez, y fue allí, en lo profundo, donde comprendió que no puede huirse del plan divino. Dios no castiga por desobedecer, corrige para despertar. Las consecuencias no son su ira, son su llamado de regreso. Él permite que sientas el vacío, el peso, la confusión, para que recuerdes que lejos de su voluntad no hay paz. Jesús nos enseñó la obediencia perfecta. En Getsemaní, mientras su alma estaba angustiada hasta la muerte, oró diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26, versículo 39. Esa oración resume todo el camino del creyente, aprender a rendir la voluntad. La verdadera espiritualidad no está en cuán alto oras, sino en cuán dispuesto estás a obedecer. Cuando obedeces, incluso sin entender, el Espíritu Santo se alegra. Porque la obediencia demuestra confianza. No necesitas tener todas las respuestas, basta con decir sí, Señor. Pero cuando sabes lo que Él pide y eliges otra cosa, estás diciendo: mi camino es mejor que el tuyo. Y esa actitud apaga el fuego interior. La Biblia dice en Proverbios 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No todas las decisiones lógicas son espiritualmente correctas. A veces, lo que parece sensato ante tus ojos es desobediencia ante los ojos de Dios. La desobediencia también puede manifestarse en lo que dejas de hacer. El Espíritu Santo te guía a orar, pero eliges posponerlo. Te impulsa a servir, pero dices mañana. Te toca el corazón para ayudar a alguien, pero lo ignoras. Y aunque parezcan cosas pequeñas, con el tiempo el corazón se endurece y la sensibilidad espiritual se debilita. El Espíritu Santo te recuerda constantemente lo que agrada a Dios. No lo hace para controlarte, sino para protegerte. Cada instrucción suya es un acto de amor, una forma de mantenerte en el camino correcto. Pero si ignoras sus advertencias, el alma comienza a apagarse, como una lámpara que ya no recibe aceite. En el libro de Mateo 25, Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes. Todas esperaban al esposo, pero solo 5 fueron prudentes y llevaron aceite suficiente. Las otras 5 descuidaron su lámpara. Cuando llegó el momento, las lámparas de las insensatas se apagaron y ya era demasiado tarde. Esa historia no habla solo de preparación para el fin, sino de nuestra vida diaria. El aceite representa la comunión con el Espíritu. Cada acto de obediencia es una gota de aceite que mantiene encendida la llama. Cada acto de desobediencia la consume. No dejes que tu lámpara se apague por cosas pequeñas. Una mentira que justificas, una oración que pospones, un perdón que retienes, un llamado que ignoras, esas son las grietas por donde se escapa la presencia. Si sientes que ya no escuchas la voz del Espíritu como antes, examina tu corazón. Pregúntate, ¿en qué momento dejé de obedecer? ¿Qué fue lo último que el Espíritu me pidió y no hice? Porque muchas veces, Dios no te dará una nueva instrucción hasta que obedezcas la anterior. El camino de regreso comienza con una oración sencilla, pero sincera. Espíritu Santo,
perdóname por las veces que te he ignorado. Sé que me hablaste y no quise escucharte. Hoy elijo obedecer, aunque no entienda todo. Restaura en mí el deseo de hacer tu voluntad. Y Él responderá. Porque el Espíritu Santo nunca deja de hablar, solo espera que estés dispuesto a escuchar otra vez. Cuando tomas la decisión de obedecer, aunque sea en lo pequeño, sentirás cómo su voz vuelve a resonar con fuerza, cómo su paz vuelve a cubrirte y cómo su presencia vuelve a guiarte. Dios no busca obediencia forzada, sino amor expresado en acción. Cada vez que dices sí, Señor, aunque te cueste, el cielo se abre y el Espíritu se acerca. Y cuanto más obedeces, más fuerte se vuelve su voz en ti. Nunca subestimes el poder de las pequeñas decisiones. Porque lo que parece insignificante para ti, puede ser la diferencia entre un corazón encendido y un corazón apagado. Que nunca se apague tu sensibilidad. Que nunca pierdas la capacidad de decir sí cuando el Espíritu te hable. Porque cada sí mantiene viva su voz y cada no levanta un muro que solo la humildad puede derribar. Pocas cosas apagan la presencia del Espíritu Santo tan rápido como la falta de perdón. No importa cuánto ores, cuánto cantes o cuánto ayunes, si en tu corazón hay resentimiento, el Espíritu se entristece y su voz se debilita. No porque Él se aleje de ti por enojo, sino porque el rencor levanta una barrera espiritual que bloquea la comunión con Dios. El Espíritu Santo es amor, y donde el amor no puede fluir, su presencia se ve obstaculizada. Perdonar no es fácil. A veces el dolor es tan profundo que hasta pronunciar la palabra perdón parece una traición a uno mismo. Hay heridas que marcaron tu alma, personas que te fallaron, situaciones que te rompieron, y cada vez que piensas en ellas, una parte de ti se resiste. Dices, no puedo, me hicieron demasiado daño. Pero es precisamente ahí donde el Espíritu Santo desea obrar. Porque el perdón no es algo que haces por los demás, sino una puerta que abres para que Dios sane tu interior. Jesús fue muy claro en esto. En Mateo 6, versículos 14 a 15 dijo, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial, pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Estas palabras no son una amenaza, son una advertencia espiritual. El perdón es el canal por el cual fluye la gracia de Dios. Si lo bloqueas, bloqueas también la paz, la presencia y la libertad interior. Hay muchos creyentes que aman a Dios sinceramente, pero viven en una lucha constante con la amargura. Y esa amargura se convierte en un peso que impide que el Espíritu Santo se mueva con libertad. Puedes tener todos los dones, pero si tu corazón está lleno de resentimiento, esos dones se marchitan. Puedes tener conocimiento, pero si no hay amor, ese conocimiento se vuelve frío. El Espíritu Santo no puede llenar un corazón donde hay resentimiento acumulado. Él habita donde hay humildad, compasión y misericordia. Porque el perdón es el reflejo más puro del carácter de Cristo. Él perdonó incluso desde la cruz, mientras lo herían. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. Jesús no esperó a que pidieran disculpas. Perdonó en medio del dolor, y en ese acto liberó la mayor manifestación de amor que el mundo ha conocido. Cuando no perdonas, el dolor se convierte en una prisión. Y el Espíritu Santo, aunque te ama, no puede habitar plenamente en un corazón encarcelado. No porque te castigue, sino porque la falta de perdón contamina todo lo que tocas. Lo que debía ser oración se convierte en queja, lo que debía ser adoración se transforma en amargura. Y entonces comienzas a sentirte vacío, desconectado, sin poder experimentar la paz de antes. Quizás oras,
pero algo en tu interior no fluye. Sientes como si tus palabras rebotaran en el techo, como si tus oraciones no pasaran de los labios. Eso sucede cuando el corazón está bloqueado. Jesús enseñó que antes de ofrecer tu ofrenda al altar, si recuerdas que alguien tiene algo contra ti, debes dejar tu ofrenda y reconciliarte primero. Mateo 5, versículos 23 a 24. Porque Dios prefiere un corazón limpio a una ofrenda costosa. El perdón no siempre significa reconciliación. A veces, perdonar implica soltar internamente algo que te ata, incluso si la otra persona no cambia. No se trata de negar lo que pasó, sino de decidir que ya no dejarás que esa herida te defina. Cuando sueltas el rencor, liberas espacio para que el Espíritu Santo sane lo que tú no puedes curar por tu cuenta. Pablo escribió en Efesios 4, versículos 31 a 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa última frase es el centro de todo: perdonamos porque fuimos perdonados. No lo hacemos por mérito humano, sino porque recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. Tal vez te preguntas, ¿y cómo perdono si aún duele? La respuesta es sencilla, pero profunda: perdona con la ayuda del Espíritu Santo. Tú no puedes hacerlo solo, pero Él sí puede hacerlo en ti. Él es quien te da la fuerza para soltar lo que te ata, para liberar lo que te aprisiona, para sanar lo que la mente no puede comprender. El Espíritu Santo no te pide que sientas el perdón, sino que lo decidas. Porque el perdón no es una emoción, es una elección. Y cuando eliges perdonar, aunque la herida aún esté fresca, Dios comienza a trabajar. A veces el alivio no llega de inmediato, pero con el tiempo te darás cuenta de que lo que antes dolía, ya no duele igual. Lo que antes te esclavizaba, ya no tiene poder sobre ti. José, el hijo de Jacob, es uno de los ejemplos más poderosos de perdón en la Biblia. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, lo traicionaron y lo dieron por muerto. Pasó años sufriendo injustamente. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió perdonar. En Génesis 50, versículo 20 les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José entendió que el perdón no borra el pasado, pero transforma su significado. Lo que era dolor, se convierte en propósito. La falta de perdón te mantiene atado al pasado, pero el Espíritu Santo quiere llevarte hacia el futuro. Él no puede guiarte mientras sigas mirando atrás. Mientras conserves la herida, seguirás repitiendo el mismo ciclo de dolor. Pero cuando sueltas, cuando decides dejar en las manos de Dios lo que te hirió, Él toma ese vacío y lo llena con su paz. Hay personas que llevan años sin sentir al Espíritu Santo porque viven aferradas a una herida antigua. No se dan cuenta de que su amargura se convirtió en un muro. Pero Dios no quiere que vivas tras ese muro, quiere que experimentes su libertad. Por eso te dice hoy: perdona. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces sanar. Perdonar no es debilidad, es poder. Porque el perdón rompe las cadenas del enemigo y devuelve la libertad al corazón. Cada vez que eliges perdonar, estás diciéndole al Espíritu Santo: prefiero tu paz antes que mi orgullo. Prefiero tu presencia antes que mi razón. Tal vez pienses: no puedo perdonar porque me lastimaron demasiado. Pero cuando recuerdas cuánto te ha perdonado Dios a ti, tu corazón se ablanda. Porque tú también has sido perdonado de cosas que nadie más sabe. Y si Dios tuvo misericordia contigo, ¿por qué no permitir que esa misma misericordia fluya a través de ti?
Cuando el Espíritu Santo llena tu corazón, el perdón se vuelve posible. Él cambia tu perspectiva, te enseña a ver a las personas no por lo que hicieron, sino por lo que Dios puede hacer en ellas. Y cuando comienzas a mirar con sus ojos, el rencor se disuelve. Cierra los ojos por un momento y piensa en esa persona que aún te duele. No huyas del recuerdo, llévalo a Dios. Dile, Señor, tú sabes lo que siento. No quiero cargar esto más. No puedo perdonar con mis fuerzas, pero sí con las tuyas. Espíritu Santo, enséñame a soltar. Y cuando lo hagas, algo comenzará a romperse dentro de ti. Sentirás ligaduras que se sueltan, cargas que se disipan, y una ligereza que no habías sentido en años. Eso es lo que ocurre cuando perdonas, el Espíritu Santo vuelve a fluir. No hay oración más poderosa que la del corazón que suelta. No hay comunión más profunda que la de un alma limpia. El perdón no cambia lo que pasó, pero cambia tu relación con lo que pasó. Ya no lo ves como una herida, sino como un testimonio de lo que Dios puede sanar. Y cuando tu corazón se libera, la presencia del Espíritu Santo se manifiesta con fuerza. Lo que antes era vacío, se convierte en plenitud. Lo que antes era dolor, se transforma en paz. Porque el Espíritu Santo no habita en corazones perfectos, sino en corazones sanados. Así que hoy, si quieres volver a sentir su voz, empieza por perdonar. No esperes más, no pongas condiciones. Solo di, Espíritu Santo, quiero tu paz más que mi razón. Y verás cómo su presencia desciende sobre ti, restaurando todo lo que la amargura había secado. Volver a sentir al Espíritu Santo no es cuestión de repetir oraciones ni de buscar una emoción intensa. Es volver a abrir el corazón con sinceridad, volver al punto donde lo escuchabas con claridad y donde su presencia te llenaba de paz. Es regresar al origen, al lugar donde no había máscaras ni distracciones, solo un alma necesitada buscando el rostro de Dios. Porque el Espíritu Santo nunca se va para siempre. Puede permanecer en silencio, puede retirarse por un tiempo, pero siempre está esperando que lo llames. Cuando sientes que su voz se ha apagado, el camino de regreso comienza con 3 palabras: humildad, rendición y búsqueda. Humildad para reconocer que lo necesitas. Rendición para soltar el control que creías tener. Y búsqueda para volver a poner tu mirada donde antes estaba tu corazón. Dios no te pide perfección, te pide sinceridad. Él no busca palabras bonitas, sino un clamor genuino que diga: Señor, sin ti no puedo. El primer paso es reconocer. Admitir que te alejaste, que lo ignoraste, que lo reemplazaste con otras cosas. No con culpa, sino con conciencia. El hijo pródigo no fue restaurado cuando volvió a casa, sino cuando se dio cuenta de que se había alejado. En Lucas 15, versículo 17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ese volver en sí es el momento donde el alma despierta. Y cuando reconoces que tu distancia no fue por falta de amor de Dios, sino por falta de atención de tu parte, el Espíritu Santo ya empieza a acercarse. El segundo paso es arrepentirse. No con miedo, sino con deseo de cambiar. Arrepentirse no significa solo llorar, significa decidir que ya no quieres seguir igual. Que prefieres la incomodidad del cambio antes que la tranquilidad de la tibieza. En Hechos 3, versículo 19, la palabra dice: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mira esa última frase, tiempos de refrigerio. Eso es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo regresa, refresca el alma.
Lo que estaba seco vuelve a florecer, lo que estaba muerto vuelve a respirar. Después de reconocer y arrepentirte, llega el paso más importante, buscarlo. No de manera superficial, sino con hambre. El Espíritu Santo responde a la sed del corazón. No se revela a quien lo busca por costumbre, sino a quien lo anhela. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 6, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa promesa sigue viva. Si tienes hambre espiritual, si anhelas volver a sentir su voz, Él te saciará. Búscalo en el silencio. En un mundo lleno de ruido, la voz del Espíritu no se encuentra en el bullicio, sino en la quietud. A veces no lo escuchas porque hay demasiadas voces compitiendo por tu atención. Apaga el teléfono, apaga la música, apaga las distracciones. Habla con Él como con un amigo. No necesitas palabras complicadas, solo honestidad. Dile lo que sientes, incluso si sientes que no lo sientes. Esa sinceridad es suficiente para atraerlo de nuevo. El Espíritu Santo no se manifiesta en la prisa, sino en la permanencia. No llega donde haya ansiedad, sino donde haya entrega. Cuando decides esperarlo, cuando le das tu tiempo sin mirar el reloj, su presencia vuelve a descender. Él no resiste un corazón que lo busca con paciencia. Otra forma de reconectarte con Él es volver a la palabra. La Biblia no es solo un libro, es la voz del Espíritu escrita. Cada vez que abres la Escritura con humildad, estás abriendo una puerta para que Él te hable. Y cuando lees no solo con los ojos, sino con el alma, su voz se hace clara. No siempre con truenos o visiones, sino con convicciones profundas, con paz interior, con dirección. Recuerda lo que Jesús dijo en Juan 14, versículo 26, el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu no solo te consuela, te enseña. Y la enseñanza más importante que te da no es teológica, sino relacional, como volver a amar a Dios con todo tu corazón. También es esencial restaurar la oración. La oración no es un ritual, es una conversación viva. Si la has descuidado, vuelve a hablarle. Si ya no sientes nada al orar, no te preocupes. La sensibilidad regresa con la constancia. Aunque al principio tus palabras suenen vacías, sigue. El Espíritu Santo se mueve en la perseverancia. No se trata de orar largo, sino de orar real. De abrir el corazón hasta que Él vuelva a llenarlo. Una de las oraciones más poderosas que puedes hacer es también la más sencilla. Espíritu Santo, háblame otra vez. Dila con calma, desde el fondo del alma. Hazlo una y otra vez. En el silencio, en el trabajo, en la noche. Esa frase es un llamado que el cielo siempre responde. Porque el Espíritu Santo nunca ignora a quien lo busca sinceramente. Y cuando comiences a sentir su presencia de nuevo, cuídala. No como algo frágil, sino como un tesoro sagrado. No permitas que la prisa, el orgullo o el pecado vuelvan a ocupar su lugar. Aprende a proteger ese fuego. Recuerda que una llama se apaga fácilmente si no se alimenta, pero cuando la alimentas con oración, obediencia y gratitud, se vuelve inextinguible. Una señal de que el Espíritu ha regresado es la paz. No una paz superficial, sino esa calma profunda que te dice que estás donde debes estar. No importa si los problemas siguen, tu corazón siente que todo estará bien. Esa paz no viene del mundo, viene de Él. Otra señal es la sensibilidad. Cuando su presencia vuelve, tu corazón se ablanda. Lo que antes no te conmovía, ahora te toca. Lo que antes justificabas, ahora te duele.
Y lo que antes te cansaba, ahora te llena. Esa es la obra silenciosa del Espíritu, transformar el corazón sin forzarlo. No te desesperes si el proceso es lento. A veces Dios te restaura paso a paso, no para castigarte, sino para enseñarte a valorar su presencia. Lo que cuesta recuperar, se cuida con más amor. Volver a sentir al Espíritu Santo no se trata de buscar experiencias extraordinarias, sino de aprender a vivir en comunión constante. En los detalles, en los pensamientos, en las decisiones. Él no quiere visitarte de vez en cuando, quiere habitar en ti. Haz de tu vida un lugar donde Él se sienta cómodo. Un corazón limpio, una mente agradecida, una actitud dispuesta. No necesitas ser perfecto, solo sensible. Y si cada día haces espacio para Él, si cada mañana le dices, Espíritu Santo, bienvenido a este día, su presencia no solo volverá, sino que permanecerá. Porque el Espíritu Santo no se aleja de quien lo ama. Se aleja del orgullo, de la indiferencia, de la resistencia. Pero cuando encuentra un corazón dispuesto, vuelve con poder. Vuelve con ternura. Vuelve con fuego. Y cuando lo sientas nuevamente, lo sabrás. No porque tiemble tu cuerpo, sino porque tu alma descansará. No porque veas señales, sino porque sabrás que Él está contigo, como al principio. Y todo dentro de ti volverá a tener sentido. Todo lo que has escuchado en este mensaje converge en una sola verdad. El Espíritu Santo no se aleja para castigarte, se aparta para despertarte. Porque su ausencia no es condena, es llamado. Es la manera más silenciosa, pero más poderosa, en que Dios te dice, te extraño, vuelve a buscarme. Cuando el Espíritu Santo deja de sentirse, no es señal de que ya no te ama, sino de que quiere que lo ames más. Él desea que vuelvas a esa relación viva, a esa comunión que un día fue tu refugio. Quiere que recuerdes las madrugadas donde lo escuchabas en el silencio, las lágrimas que caían sin saber por qué, el gozo que brotaba sin razón. Todo eso no era una emoción pasajera, era su presencia envolviendo tu alma. Y aunque el tiempo, las heridas o el orgullo te hayan alejado, Él sigue ahí, esperándote con la misma ternura. Quizás hoy te sientes seco, distante, sin fuerzas para orar. Quizás tu mente te dice que ya es tarde, que el fuego no volverá. Pero déjame decirte algo, si aún sientes ese vacío, si aún deseas sentirlo de nuevo, eso ya es la prueba de que Él está cerca. Porque el deseo de volver a Dios solo puede venir del Espíritu Santo. Él mismo te está llamando a regresar. Nada está perdido. Aunque hayas apagado su voz con tus distracciones, aunque lo hayas ignorado con tus decisiones, aunque te hayas llenado de ruido, todavía puedes volver a escuchar su susurro. Todo comienza cuando te detienes, cierras los ojos y le dices, Espíritu Santo, no quiero seguir sin ti. Su presencia no necesita fórmulas, solo sinceridad. Si te arrodillas en tu habitación y abres el corazón, Él descenderá. Puede que no lo sientas al instante, pero Él siempre responde. A veces lo hace con lágrimas, otras con una paz que no entiendes, otras con una voz suave que te recuerda, estoy aquí. El Espíritu Santo no busca un altar perfecto, busca un corazón quebrantado. Porque en el quebranto es donde se revela su poder. Donde ya no hay apariencias, ni fuerzas humanas, ni máscaras espirituales, ahí se manifiesta. En ese punto donde dices, ya no puedo, Él responde, no tienes que poder, déjame hacerlo yo. Y cuando el Espíritu Santo vuelve, no lo hace solo para consolarte, sino para transformarte. Lo que antes te dominaba, ya no te controla. Lo que antes te hería, ahora te enseña. Lo que antes te hacía correr, ahora te invita a esperar.
Su presencia no solo cambia lo que sientes, cambia quién eres. Tal vez piensas que no eres digno de que vuelva a tocarte. Pero nadie lo es. Lo maravilloso del Espíritu Santo es que Él no se mueve por merecimiento, sino por misericordia. Él viene porque te ama, no porque lo ganaste. Y cuando entiendes eso, el temor se disuelve y la gracia toma su lugar. Si alguna vez lo sentiste fuerte y hoy lo sientes distante, no lo busques en los recuerdos. Búscalo en el ahora. El Espíritu Santo no habita en el pasado, habita en los corazones que lo llaman hoy. No importa cuánto tiempo haya pasado, lo que importa es que todavía hay tiempo. Todavía puedes volver a encender la llama. El enemigo quiere hacerte creer que ya lo perdiste para siempre, que Dios ya no te escucha, que la distancia es demasiado grande. Pero el Espíritu Santo es experto en cruzar distancias. Él entra en los lugares más oscuros, penetra los silencios más profundos y revive las almas que ya se daban por muertas. No hay rincón donde su amor no pueda alcanzarte. Si estás escuchando estas palabras, no es por coincidencia. Dios las preparó para ti. Porque en medio de tus luchas, tus dudas y tus cansancios, Él te dice, todavía quiero habitar en ti. No solo visitarte, sino quedarme. No solo tocarte, sino llenarte. No solo consolarte, sino guiarte. El Espíritu Santo quiere que dejes de buscarlo como un visitante ocasional y empieces a vivir con Él como tu compañero constante. Que lo invites a tus decisiones, a tus conversaciones, a tus pensamientos. Que le preguntes antes de hablar, que lo escuches antes de actuar. Que cada día empiece con un buenos días, Espíritu Santo, y termine con un gracias por no dejarme. Cuando su presencia vuelve, todo cambia. No necesariamente las circunstancias, pero sí tu interior. Lo que antes te parecía imposible, ahora te parece pequeño ante su poder. Lo que antes te robaba la paz, ahora no tiene autoridad sobre ti. Su presencia te da una nueva visión, una nueva mente, una nueva fuerza. Y entonces entiendes que no hay nada más importante que su compañía. Que perder su voz es perderlo todo, y recuperarla es recuperar la vida. Que su silencio no era rechazo, era una invitación a volver. Hoy el Espíritu Santo está tocando la puerta de tu corazón. No con gritos, sino con esa voz suave que dice, ¿puedo entrar otra vez? No lo ignores. No esperes sentir algo extraordinario. Solo dile que sí. Dile que lo necesitas. Dile que lo extrañas. Y verás cómo su presencia vuelve a fluir como un río que limpia, restaura y da vida. Cierra los ojos ahora mismo y dile desde lo más profundo de tu alma: Espíritu Santo, perdóname si me he alejado, si te he ignorado, si he apagado tu voz con mis propias decisiones. Pero hoy te necesito más que nunca. Ven y habita en mí. No quiero caminar un solo día sin tu presencia. Renuévame, lléname y guíame otra vez. Y quédate en silencio unos segundos. Ese suspiro, esa calma, esa lágrima que sientes, no es emoción. Es Él. Es el Espíritu Santo regresando a ocupar el lugar que siempre fue suyo. Guarda este momento en tu corazón. Recuérdalo cada vez que el ruido del mundo intente distraerte. Porque una vez que vuelves a sentir su presencia, ya no puedes conformarte con menos. Nunca olvides esto: el Espíritu Santo no se aleja de quien lo ama. Se aparta por un tiempo para despertar el deseo, pero siempre vuelve a quien lo busca con sinceridad. Su amor no cambia, su gracia no caduca, su voz no se apaga para siempre. Solo espera tu respuesta. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios:
Espíritu Santo, no te alejes de mí. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.